Buenas noches, hermanos. Seguimos en esta reunión de oración este miércoles 14 de julio y pasaremos a una breve reflexión, no sin antes precisamente poner este mensaje en las manos del Señor y agradeciendo por este día. Padre, Dios creador, Dios bendito, Dios de Israel, te damos gracias por este día, Señor. Te agradecemos la lluvia, te agradecemos aún el frío, te agradecemos el sol, todo proviene de vos, Señor. Y en ese sentido te pedimos que nos des sabiduría y discernimiento para acogernos a tus beneficios, Señor, a tu bondad y a tu misericordia. Sabemos que sos nuestro Dios proveedor, Señor, y en muchos casos fallamos al no entender tus designios, tus mandamientos para ser beneficiario de eso, Señor. Por eso te pedimos sabiduría, Señor, te pedimos que nos abras el entendimiento para guiarnos espiritual y materialmente en este mundo, Señor. Gracias por esta oportunidad que nos das de poder comunicarnos, Señor, con los hermanos. Seguramente hubo muchos pedidos, Señor, y en base a eso te pido, Señor, que de acuerdo a tu voluntad y al servicio de tu reino sean contestados, Señor. Te pedimos por esas necesidades que angustien a mis hermanos, Señor. Te necesitamos, lo confesamos con nuestros labios y lo ponemos en sintonía con nuestro corazón, Señor. Bendice este mensaje, Señor. Danos sabiduría, Señor, y que sea para la gloria y honra de tu nombre. En el nombre de Jesús te lo pedimos y agradecemos. Amén, Señor. Bueno, voy a leerles allí en Mateo 21, del 28 al 31, una parábola, si se quiere, conocida, la parábola de los dos hijos. Mateo 21, del 28 al 31, les leo. Pero, ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos, y llegándose al primero le dijo: Hijo, ve, trabaja hoy en la viña. Y respondiendo él dijo: No quiero. Pero después arrepentido fue. Y llegándose al otro le dijo lo mismo, pero él respondió y dijo: Yo iré, Señor, y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad del Padre? Ellos dijeron: el primero. Jesús les dijo: En verdad os digo que los recaudadores de impuestos y las rameras entran en el reino de Dios antes que vosotros. Bueno, esta parábola está en un contexto donde los líderes religiosos hostigaban al Señor Jesús. Y les quería decir que, bueno, si quieren leer todo el contexto, habría que leer ahí el capítulo 21, ustedes pueden hacerlo. Una parábola es un hecho cotidiano que sirve en este caso como ejemplo para cosas espirituales. Precisamente para eso lo dejó el Señor. Claro que esta parábola de alguna manera fue un insulto tremendo para aquellos jefes religiosos. Jesús los había comparado con aquel otro hijo que dijo que iría a trabajar para su padre y no fue. Y además colocó a los recaudadores y a las rameras en un nivel más alto que los líderes religiosos. Vaya comparación, ¿no? Obviamente que esta parábola tiene aplicación hoy porque muchos de nosotros nos hacemos miembros de una iglesia, aparentamos, si se quiere, cierta religiosidad y creemos que ya somos cristianos, cuando en realidad por ahí fallamos y no lo somos. Es decir, podemos cumplir con rituales, esos rituales de ir a la iglesia y declarar un asentimiento a las doctrinas, pero vale preguntarlo si somos creyentes genuinos, si hemos tenido una transformación en nuestras vidas. Allí en la carta de Corintios 5, el apóstol Pablo dice: si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí son hechas nuevas. Haciendo una comparación, aquellos recaudadores de impuestos y prostitutas reconocieron su pecado y culpabilidad delante de Dios y acudieron a Cristo para recibir la salvación. Vinieron tarde,
porque en un principio le dijeron que no a Dios, pero se arrepintieron. Y vaya si esto no es lo que cuenta. Y la verdad es que de alguna manera es un hecho lamentable esto de las promesas no cumplidas, y es uno de los patrones por los cuales se rige esta sociedad donde somos parte también de alguna manera. Y yo diría que la falta de sinceridad es lo que priva, y cuando decimos falta de sinceridad, lamentablemente tenemos que anexarle una palabra dura, pero real, que es hipocresía, ¿no? La falta de sinceridad, sobre todo en los cristianos, y lamentablemente también en un mundo donde la política se rige por la mentira y por las promesas siempre incumplidas, generalmente siempre incumplidas. Allí en el libro de Eclesiastés capítulo 5, habla de la insensatez de hacer votos a la ligera. Se los voy a leer porque sirve realmente de referencia. Dice así en el capítulo 5, cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresura a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra, por tanto sean pocas tus palabras. Porque de la mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud de las palabras la voz del necio. Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. Porque ¿qué harás? ¿Por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya las obras de tus manos? Qué sentencia, hermanos, ¿no? Destruir la obra de nuestras manos. Y eso fue lo que Jesús dijo. Quien hizo la voluntad de su Padre es precisamente el que refiere como que en forma de arrepentimiento agradó a Dios, ¿no? Pero en síntesis, esta es una parábola en la que le refería al principio en relación a cómo debemos obrar nosotros los seres humanos. Sí, no, pero sinceros. Porque en definitiva cuando el sí es no y el no sí, realmente nos hace mentirosos en palabras, y obviamente que también en hecho y en testimonio. Obviamente que el consejo es sobre todo para nuestra boca, porque en definitiva nuestra boca, muchas veces alineada con nuestros pensamientos y con los deseos de nuestro corazón, son los que ponen en práctica y en manos a la obra precisamente nuestro cuerpo. Y muchas veces estamos rodeados de ilusiones que nuestro ego crea, precisamente nuestro egoísmo, nuestro deseo de figurar, de ser reconocidos, y eso hace que muchas veces por el deseo precisamente de ser justificado de alguna manera por los hombres, hacemos promesas. Y esto tiene mucho que ver con la relación con la iglesia, con los hermanos, con aquello que le prometemos al Señor, y tiene mucho que ver con el evangelismo, con lo que queremos hacer para el reino de Dios. Muchas veces hemos hecho promesas al Señor que lamentablemente no hemos podido cumplir. La promesa es un contrato por el cual una de las partes o ambas se obligan dentro de cierto lapso, y esto hablando un poco de un contrato, sea por el vencimiento de un plazo o por el cumplimiento de una condición, a llegar a un final
acorde y razonable para las partes, ¿no? Pero en este caso, hacerle una promesa a Dios es decirle que Él haga algo por mí, que yo a cambio también le prometo darle algo de mí en gratitud a su respuesta. Y esto pasa mucho en los hermanos y en uno mismo, por supuesto. Lo que esto quiere decir es que cuando hacemos una promesa estamos obligados a cumplir, y más si Dios desde siempre ya cumplió con la parte del pacto, ¿no? Porque Dios desde siempre, desde la eternidad, tiene la promesa cumplida para todos aquellos que viven en obediencia. ¿O acaso no decimos, Dios, prometo prometo cambiar mis actos, mi forma de relación con mis hijos, con mi esposa, con mis hermanos, ¿no? con la iglesia? Te prometo vivir más en santidad, te prometo servirte, te prometo congregarme, te prometo ser más fiel con las ofrendas, te prometo. Y en ese te prometo servirte, ¿cuántas veces hacemos votos a la ligera de decir iremos a tal lugar, seremos misioneros en tal lugar, y a veces nos olvidamos que tenemos una realidad con nuestros hermanos, con nuestro templo, con nuestra iglesia, con la villa de a media cuadra de nuestra casa, con hermanos que no conocen, con seres humanos que no conocen tu palabra. Y a veces, como decía antes, el mismo ego y el mismo afán de reconocimiento nos lleva a esto, y olvidamos que tenemos, entre otras cosas, también deberes como padres y madres de familia, deberes para con nuestros semejantes, con el vecino que nos rodea, que no le mostramos la palabra. Por eso es que en el momento de las promesas debemos ser, o decimos, Dios, si vos nos ayudás, si me haces este milagro, si me sacás de esto, si me llevas a tal lugar, si me sanás, si haces esto por mí, etcétera, etcétera, yo te prometo. Y hacemos de alguna manera pactos secretos que muchas veces, no digo que sean malos, pero que muchas veces estamos en la imposibilidad de cumplirlos. Y Dios responde, cuando le somos fieles responde, pero responde precisamente cuando somos coherentes con nuestra lengua y con nuestro corazón. Fíjense ahí en Proverbios 6:2, haciendo un poquito, respaldando totalmente de alguna manera estas palabras que con humildad trato de referirles. Dice, te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios. Lo voy a leer de nuevo. Te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios. Esto en Proverbios 6:2. Y bueno, como les decía, en base a estas palabras, hacerle una promesa a Dios de alguna manera, un lazo, un compromiso. Y bueno, también como lo dije en un momento, cuando hacemos una promesa a Dios y no la cumplimos, nos convertimos en mentirosos. Bueno, y qué decirles cuando de alguna manera dice que los mentirosos no entrarán en el reino de los cielos. Por eso es que Dios nos exhorta a dejar de lado de alguna manera la insensatez, la falta de transparencia, la sinceridad y todo aquello que realmente hace mal a nuestro testimonio. En un momento amargo de nuestra existencia, en un momento amargo de nuestra vida, por todo esto que está pasando, creo que es el momento de ser más sinceros que nunca, sinceros en el hogar, en la calle, en la iglesia, sincero con nuestros prójimos, que la verdad fluya de nuestros labios, que Dios en un acto de doblar las rodillas nos dé sabiduría, que nos dé
entendimiento, sinceros con nuestras palabras al dirigirnos en oración, porque aún nuestro corazón es engañoso y tiende a desviarnos de una realidad que de alguna manera hace daño a los ojos y a los oídos de nuestro Señor. Allí el Señor lo dice claro en el versículo 6, no dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia, porque esto volviendo al principio de la parábola, ¿no? Porque harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos. Perdón, esto no en la parábola, sino ahí lo que leí en Eclesiastés. Y como les decía, si hay algo que destruye a nuestra sociedad es la falta de sinceridad de nosotros los seres humanos. Y en referencia a nuestras palabras ligadas a las intenciones de las buenas obras y a las intenciones en base a promesas que no pudimos cumplir, es bueno referirles que jamás nuestras buenas obras, y lo sabemos bien por gracia, jamás nuestras buenas obras limpiarán todos nuestros pecados. Allí saben que el Señor en su palabra dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. O allí en Samuel, en 1 Samuel, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Y obviamente cuando estamos en sintonía, en obediencia, cuando aplicamos la cordura a nuestras palabras y lo aplicamos precisamente a ser obediente, es difícil que hagamos un contrato que Dios no pueda cumplir entre las partes. Muy difícil, hermanos. Y por supuesto que cuando hablamos de promesas, de aquellas cosas que intentamos hacer con nuestros actos, es imposible no llevarlo al ámbito estrictamente espiritual, hermanos. También obviamente que tiene relación con el devenir de nuestra vida día a día, ¿no? Pero nosotros, ¿con qué grupo nos identificamos? ¿Con aquellos que dicen ser buenos pero no le obedecemos al Señor? ¿O con aquellos que saben que viven en el pecado pero al escuchar la palabra de Dios obedecen y se arrepienten? Porque es imposible decir que de alguna manera no coqueteamos con el pecado. Pero hermanos, siempre en nuestros labios tiene que estar como una premisa la seguridad de que de una u otra manera tenemos que arrepentirnos. Y es la forma en que el Señor Jesús, por gracia, nos llevó, cargó nuestros pecados en la cruz. En base a esto y al respeto que debemos tener a ese sufrimiento y a esa promesa de nuestros labios que hicimos un día de seguirle, de honrarle, tratemos de ser coherentes con lo que creemos, coherente con lo que pensamos, coherente con lo que hacemos. No es fácil, hermanos, no es fácil en este mundo. Créanme que decirlo y grabar este mensaje de boca en un celular y esparcirlo por el aire puede sonar fácil, pero sabemos que no es fácil, y precisamente porque no es fácil, nuestro Señor cargó nuestros pecados y se hizo cargo de nuestras promesas vanas y nuestras mentiras. Pero debemos reaccionar, darnos cuenta, tratar de madurar día a día, de crecer día a día y darnos cuenta que tenemos un mundo que nos ve, un mundo que nos observa, y que más allá de la religiosidad y de ir cada domingo a la iglesia, somos el espejo donde ellos se miran, somos la realidad donde ellos se miran,
y muchas veces nosotros somos dogmáticos y de alguna manera sectarios para ello, porque nuestras vidas y nuestras promesas no están acorde a nuestros actos. Por eso, en sabiduría, en este momento yo particularmente le pido al Señor que nos guíe sobre todo a cumplir no solo nuestras promesas, sino a cumplir el deseo de saber cómo Dios nos quiere hablar a través de la Biblia. Porque leer la Biblia puede ser sencillo, pero interpretarla y que Dios nos dé sabiduría, hay un paso demasiado grande. Bueno, hermanos, quizá me extendí un poquito, les pido disculpas. Bueno, aunque el pastor dijo que para la palabra de Dios no hay límites, pero bueno, a veces la audiencia de esta manera se hace un poco más densa. No es sencillo estar frente a un celular, encontrar el tiempo oportuno. Dios Padre quiera que pronto las reuniones sean normales. Estamos seguros que así va a ser, y también depende de nuestros actos, porque Dios ve nuestros actos, los actos de los gobernantes, los actos de sus hijos, y quizás en base a eso prolongue esta tristeza que nos embarga a todos. Bueno, hermanos, buenas noches y que tengan un buen descanso. Bendiciones.